América Latina se ha convertido ya en el nuevo foco de la crisis del coronavirus a nivel mundial, según lo ha anunciado la Organización Mundial de la Salud. En países como Chile, Bolivia o México aún no se tiene muy claro cuál es la gestión que están haciendo los gobiernos en este caso, pues algunos han decidido no obedecer a la ciencia y en otros casos sí seguir todos los consejos que se le han dado desde el mundo científico. Lo cierto es que los números siguen aumentando y preocupa enormemente cuáles van a ser las consecuencias sociales y económicas que va a tener en esta región el paso del COVID-19. Esta semana en Cartas sobre la Mesa vamos a estar analizando cuáles son las perspectivas que se tienen en América Latina con la crisis del COVID-19. La realidad cambió de manera dramática. Por esta crisis sanitaria y el golpe económico va a ser enorme. ¿Cuántas personas viven por hogar? En América Latina viven 4,1 personas por cada hogar. Comparado con Europa, que es alrededor de 2 personas, un poco más de 2 personas. La pandemia y la crisis sanitaria en Bolivia se conectan directamente con el proceso eleccionario, con una crisis política en el país. Hola, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa, a Edna, a Cristian y a Hugo, que se están conectando desde 3 puntos diferentes de América Latina, desde México, desde Chile y desde Bolivia. Quería hacer este programa ya para finalmente cerrar este ciclo de Cartas sobre la Mesa desde la casa, para hablar sobre América Latina, puesto que se ha convertido, según la Organización Mundial de la Salud, en el nuevo foco de la pandemia a nivel global. Y hay una característica muy particular en la región, y si lo incluimos a los Estados Unidos también entraría dentro de ese contexto, que es que la manera de gestionar la pandemia en América Latina ha tenido como 2 versiones. La de los gobiernos, que han sido obedientes de lo que se les ha dicho, de lo que los científicos les han dicho, váyanse por acá. Y la de los países que no le han prestado tanta atención ni a lo que le dicen los científicos, ni a lo que le dicen a veces sus mismos bloques políticos, como es el caso de Brasil y el de los Estados Unidos, donde los políticos, los gobiernos han tomado sus propias decisiones basadas precisamente no sé en qué. ¿Qué evaluación hacen ustedes cada uno de sus países? Mira, yo quiero empezar con esto para retratar cómo se ha abordado la pandemia en México. Circularon, amigos colombianos, amigos chilenos me comentaron que circularon imágenes del presidente López Obrador ya en un momento bastante avanzado de la pandemia en el mundo y también en México. Circularon imágenes donde el presidente López Obrador estaba todavía haciendo giras por el país, saludando a la gente sin ningún tipo de precaución. Creo que eso de alguna manera retrata cómo se abordó el problema en México. Al principio yo creo que no se tomó con la debida seriedad. Los mexicanos recibimos mensajes muy encontrados. Por un lado, que se trataba de una emergencia sanitaria grave, y por el otro, el presidente de alguna manera minimizando el problema. Esos mensajes encontrados creo que han tenido repercusiones en la manera que la gente respondió. Mucha gente no creía en la pandemia. Mucha gente pensó y lo dice, que es un asunto de ricos. Todavía hace poquito, quien es el médico encargado de esta crisis sanitaria decía, a México llegó la pandemia por los ricos. Entonces creo que eso dificultó una respuesta correcta por parte de los mexicanos. No tuvimos la claridad de entender de qué se trataba y creo que en un inicio se minimizó. Y esa impronta, esas primeras reacciones, creo que están teniendo repercusiones ahora. Precisamente ahora que vamos a tocar un poco las cifras, pero vamos a ver, Cristian, Chile, ¿cómo se abordó la situación del coronavirus en Chile? Porque también allá hubo una especie de reacción tardía a la pandemia.
Sí, yo creo que mirando y haciendo el paralelo con otros países que lo vivieron antes, como el caso de Italia, especialmente la zona de la Lombardía, el norte de Italia, acá parece algo muy parecido, un escenario muy parecido donde se trató de mantener funcionando la economía al máximo, tratar de mantener todas las actividades del país. Con medidas que no iban en pos de o basadas en la evidencia, y se inventaron algunas medidas, por ejemplo, como unas cuarentenas dinámicas, donde Santiago es una urbe muy grande, que tiene muchas comunas, muchos municipios, y se empezaron a realizar cuarentenas en ciertos lugares que se liberaban y después se hacían las cuarentenas, y a veces con pocos tiempos de liberación y de cuarentena. Lo que por detrás, por más que el gobierno lo ha negado, pero su actitud, y en algún momento lo estableció y lo dijo en la misma prensa el ex ministro, recordemos que aquí se sacó un ministro por su gestión, dijo que teníamos que lograr, y estoy citando textual, que la gente se contagie de manera lenta. El problema, y esa es la estrategia de inmunidad de rebaño, el problema grave de ese tipo de estrategia es que asume que una proporción muy grande de gente tiene que enfermar, una proporción muy grande de personas tiene que ser hospitalizada y una proporción también importante de personas fallecerán. Creo que ese approach, esa forma de enfrentar la pandemia no es la correcta desde un principio. Desde la ciencia, de la academia, hemos tratado de cambiar ese rumbo. Lamentablemente, recién ahora, a 3 meses, estamos viendo algunas señales del gobierno de cambiar, incorporar a la atención primaria en el control y diagnóstico de esta enfermedad. Y a ver, para ver que Hugo nos dé una impresión de Bolivia, porque Bolivia ha sido uno de los países que, digamos que por lo menos en las noticias, ha sido de los últimos en saltar. Poco se estuvo hablando de Bolivia al comienzo en América Latina, se habló mucho de Colombia, de Perú, de Ecuador, que fue probablemente el caso más grave, después empezó a hablarse mucho de Chile, de Panamá, pero Bolivia no lo estábamos hablando mucho y de repente estalló y empezamos a ver imágenes muy crueles en Bolivia que se asemejaban casualmente a las que habíamos visto en Ecuador, de personas muertas en la calle, familiares desesperados, la gente en los centros de asistencia. Cuéntanos, Hugo, ¿qué ha venido pasando allá en el país? Mira, Luis, en Bolivia, lamentablemente, la pandemia y la crisis sanitaria, que fue decretada más o menos similar a la mayoría de los países de la región, una cuarentena rígida, previo a una cuarentena o semi-cuarentena, pero finalmente de la tercera semana de marzo, también Bolivia instala una cuarentena rígida en todo el país. El gran problema aquí que la pandemia y la crisis sanitaria en Bolivia se conectan directamente con el proceso eleccionario, con una crisis política en el país, que como ustedes bien saben, desde noviembre del año pasado ha habido una crisis política en el país. El expresidente Evo Morales fue obligado a renunciar, antecedido de presión de las Fuerzas Armadas, de grupos, que finalmente determinaron la renuncia del presidente Evo Morales, y eso trajo consigo una crisis política. Entonces, todo ese clima electoral, político, ya necesariamente contaminó todo el proceso de la crisis sanitaria y de la pandemia. Obviamente en el continente europeo se supone que los servicios sanitarios están mucho más avanzados, están mucho más desarrollados y que en América Latina todavía en algunos países tenemos problemas con los servicios sanitarios, y eso ha planteado la famosa pregunta que ha sido la dicotomía de toda esta crisis: economía versus salud. ¿Qué hacemos? ¿Paramos los países? ¿No paramos? En el caso de América Latina, que está ahorita todavía en un punto de ascenso, ¿qué podemos priorizar en un continente tan desigual como el de nosotros, en donde los servicios sanitarios también son tan precarios? Creo que tenemos que tener muy en cuenta cuál es el escenario, así como el escenario político. Sí hay un escenario social de sistemas en general en Sin Latinoamérica duda. bastante débiles, de protección social,
social. El 50% de los empleos en Latinoamérica son informales, en Chile son un 30%. Por lo tanto, eso implica una dificultad en cuanto a el aseguramiento de un ingreso a las personas. La inversión que se hace respecto al Producto Interno Bruto también es bastante más baja que los países en América, en Europa, perdón. Y eso hace que tengamos sistemas que van a poder responder de manera no tan eficiente como lo vemos en Europa. Y hay estructura social, por ejemplo, ¿cuántas personas viven por hogar? En América Latina viven 4,1 personas por cada hogar, comparado con Europa, que es alrededor de 2 personas, un poco más de 2 personas, lo que hace más cómodo, más fácil hacer un distanciamiento social y, por supuesto, también controlar los contactos y controlar la infección. ¿Ha habido algún tipo de incentivo en sus países para la población? Por ejemplo, yo doy el caso de España, que es donde he estado viviendo. Aquí, bueno, aquí el gobierno ha tratado de aplicar ayudas para los trabajadores, para los famosos ERTES, que son para una especie de despido, pero no te despido, y que el gobierno supuestamente los subsidia. ¿Qué tipo de ayudas y de subsidios se han venido planteando en los países donde ustedes están? Mira, Luis, en el caso de México, el gran debate está centrado en el hecho de que el presidente López Obrador no ha querido mover ni tantito su programa y sus programas prioritarios. O sea, la realidad cambió de manera dramática por esta crisis sanitaria y el golpe económico va a ser enorme y sin embargo el presidente no quiere moverse de su plan original. Entonces, hay muchos grupos de la sociedad mexicana muy desprotegidos. El presidente ha lanzado programas de transferencias monetarias muy importantes, pero que no alcanzan a compensar la caída en los ingresos laborales de las familias mexicanas. Y como decía Cristian, en México todavía la informalidad es más alta, es alrededor del 50% de la población activa. Entonces, y tampoco el presidente ha querido diseñar ningún programa de ayuda a las empresas. Le parece que rescatar empresas no es éticamente correcto, pero no asocia que la empresa tiene vinculado a trabajadores y que es necesario proteger ese empleo. Y tampoco se han diseñado mecanismos para proteger a quienes trabajan en la economía informal. Entonces, sí hay programas de transferencias muy importantes, transferencias monetarias, que no alcanzan a cubrir a todos aquellos que están siendo afectados. Y me parece que la inversión, el destino de la inversión de los recursos públicos es muy equivocada. Estamos invirtiendo, de cada peso que se invierte, el 50% se está yendo a Pemex, nuestra empresa estatal petrolera, y solamente un peso se está yendo a temas de salud. Pero eso también es un poco porque dentro de todo, si uno ve el mapa de México, pareciera que la pandemia o la epidemia, en este caso dentro de México, ha afectado a otras regiones que están fuera del Distrito Federal. Sí, hay algunas regiones que se han visto más afectadas, pero sí ha habido respuestas diferenciadas con resultados diferenciados. Entonces, dentro del país tenemos experimentos, ¿no? Hay gobernadores que han tomado decisiones de manera más oportuna y más acertada, y creo que eso se está viendo reflejado en sus números, tanto de contagios como de defunciones. Y bueno, yo supongo que pedirle a la señora Yanina Áñez que tenga algún tipo de planes o de ayuda para la población cuando precisamente parece ser que está más pendiente de organizar las elecciones de septiembre que eran para mayo y que ella ha dicho que serán en septiembre y que quién sabe si las van a tratar de postergar nuevamente para tratar de impedir incluso, como lo han dicho o lo han tratado de hacer ver, la participación del MAS en las siguientes elecciones. ¿Qué está pasando en Bolivia? Porque lo único que veo son constantes denuncias de los sanitarios, sobre todo con el tema de insumos, sobre todo con, al parecer, ciertos tipos de negociaciones de entes del gobierno que están obteniendo licencias para las compras de mascarillas y cualquier cosa sin ningún tipo de licencia, sino al libre albedrío, cuando Bolivia precisamente en el gobierno anterior estaba haciendo un esfuerzo muy importante precisamente en el sector salud. Mira, Luis, aquí en Bolivia confluyen, como dije, una serie de
fenómenos y de procesos que son muy complejos. Pero voy a tratar de resumir algo. En términos de aplicación de una política sanitaria y de emergencia en los últimos meses, han habido las cosas que tú mencionas, ausencias de estrategias de políticas públicas para poder prevenir, parar, compra de insumos, compra de equipos, incluso hay procesos de corrupción que están ventilados en la opinión pública. No se han dotado de los insumos, los equipos a los hospitales. Habían 11 o 13 hospitales listos para inaugurar de la anterior gestión y en vez de inaugurarlos, le han cambiado el color al partido político de la actual presidenta y candidata. Entonces, tenemos un desastre total en el tema de emergencia sanitaria. Por eso es que los picos de contagios en la ciudad donde yo vivo, por ejemplo, Santa Cruz, hay casi ya 17.000 contagios de los 28.000 que existen en Bolivia. Es decir, a diario estamos viendo fallecidos y las denuncias de los médicos, la falta de equipos, de insumos, las pruebas, por ejemplo, los test, nunca se han hecho en Bolivia en la cantidad mínima que podrían hacer. Bolivia es uno de los últimos países que en este momento hace testeo. En este momento están haciendo un rastrillaje casa por casa y de 8.000 viviendas que han visitado, han encontrado cientos y miles de contagios que están en las casas, incluso con familiares fallecidos en las casas, no pudiendo llevar a sus familiares a ningún centro de salud y menos para darle entierro. Entonces, es un desastre total. Por cierto que a Chile le pasa un poco a la inversa que a México, en donde precisamente la región metropolitana de Santiago es la más afectada. Casi que el 86% de los fallecidos están en esa zona de la capital chilena. Y eso ha generado, Cristian, una especie de sistema de cuarentena un poco extraño, en donde, si no me equivoco, la ciudad de Santiago es la que está como en cuarentena total, mientras que el resto de Chile está en una especie de toque de queda que me imagino que es voluntario. Ya que se nos está acabando el tiempo y ahí esta pregunta les va para Hugo y para Edna también. En esta onda que vamos en el sentido de que va la pandemia hacia arriba en América Latina, ¿es el confinamiento finalmente la mejor opción, basado en lo que hemos hablado de economía y en la dinámica de nuestras sociedades? Bueno, yo creo que acá hay algo que es muy importante, Luis, y creo que coincidimos con Edna y con Hugo, que acá no hay economía si no hay control de la enfermedad. Eso es evidente, eso es muy claro, porque esto es una emergencia, no es sanitaria solamente, esto es una emergencia que es social, nosotros los salubristas hablamos de los determinantes sociales de la salud, y este es el mejor ejemplo que todos los sectores hoy son sectores de salud. Tanto el comercio como el transporte, educación, deben tener dentro de su objetivo el día de hoy cortar la cadena de transmisión. Latinoamérica, si no es capaz de cortar esa cadena de transmisión en la comunidad, no va a dar abasto ni hoy ni nunca a la necesidad de hospitalización, ventilación mecánica y posteriormente a fallecidos. Y eso va a significar no solamente un debilitamiento social, político, sino también va a significar un debilitamiento económico importante. Mientras más demoremos las medidas, más va a sufrir la región en términos globales. Enda, pero por cierto ¿será que un poco digamos, la experiencia positiva en el sentido de que hubo una gestión ligeramente positiva cuando la famosa influenza de la H1N1 en México le ha jugado una mala pasada a México ahora? Se sintieron como que esto lo solucionamos nosotros a nuestra manera, muy como siempre, muy a lo mexicano lo solucionamos. Mira, Luis, cuando se dio respuesta a la epidemia del H1N1 en el país, se criticó mucho al presidente en turno, que era Felipe Calderón, porque se pensó que había sobrereaccionado. También tuvimos un periodo de confinamiento y hubo muchas críticas que señalaron al presidente de sobrereaccionar con un terrible costo económico. Eso es lo que, de alguna manera, eso fue como la conclusión de ese periodo. La verdad es que fue un problema que se contuvo, me parece que de manera adecuada. Ahorita, pues la crítica es que no se tomaron las medidas a tiempo con estos mensajes que confundieron mucho a los mexicanos.
Y lo que yo preveo para lo que viene es un esquema de ensayo y error. Hay tanta incertidumbre respecto a la evolución de esta enfermedad que creo que vamos a entrar en un esquema donde vamos a estar ensayando. Y al final del día, creo que aquellos países, hablando de México, aquellos liderazgos que sepan mejor manejar esta crisis, pues serán mejor evaluados. Hugo, para finalizar rápidamente, como ya lo habías comentado, bueno, en Bolivia todo pasa por una resolución política, lamentablemente, a pesar de que es claro que las vidas humanas siempre están primero y la salud, pero en este caso para poder tener una respuesta se necesitan instituciones sólidas que puedan precisamente brindarle soluciones a la población. En este caso, la pregunta es bien concreta, ¿tú eres optimista de que se van a poder realizar las elecciones en septiembre? El ejemplo de la República Dominicana creo que está allí latente, donde habrán elecciones el 5 de julio, donde han hecho un despliegue muy importante de seguridad, de sanidad, pero donde las elecciones seguirán adelante bajo todas las estrictas normas sanitarias. Bueno, Luis, lamentablemente, como no se ha podido resolver esta crisis sanitaria de manera satisfactoria, no hay políticas públicas que hayan funcionado con todas las cosas que he mencionado. Las elecciones se vislumbran como una oportunidad para que Bolivia pueda fortalecer sus instituciones, pueda generar legitimidad en sus gobernantes y a partir de ello poder trabajar en una recuperación de la economía, de la actividad económica y social que está también por los suelos, con decrecimientos económicos, con todo lo que mencionaban nuestros colegas. Hay una encrucijada compleja en el país que no deja funcionar, entonces es imperativo las elecciones, tienen que hacerse el 6 de septiembre. Ahora, todos los ciudadanos tenemos que aprender a convivir todos los días ya con medidas de seguridad, con el barbijo, con el alcohol. Eso tenemos que hacerlo no solo en Bolivia, en todo el mundo. Entonces, necesitamos también salir de estas cuarentenas rígidas y activar algunos mecanismos que permita que la gente pueda recuperar su economía, su trabajo, sus actividades, porque si no va a ser un desastre también de las consecuencias económicas que va a dejar no solamente la salud, hecho que está demostrado que en Bolivia no está funcionando. La gente se está curando en su casa, Luis. Están circulando hoy en todo el país personas que están vendiendo medicamentos porque ya ni siquiera hay medicamentos en las farmacias, está comprándose en el mercado negro, la gente está asumiendo recetas para curarse, porque si en este momento mi persona fuera a un hospital público, estoy absolutamente seguro, Luis, Edna y Cristian, sin exagerar, que no me reciben en el hospital y me dicen no hay cama, no hay respirador y vaya usted a un hospital privado. Si voy a un hospital privado, es probable que también esté colapsado. Entonces, la gente está volcándose a sus casas, en sus propias vivencias, está desenterrando las recetas de la abuelita para ver cómo se puede curar. Entonces, en ese contexto necesitamos tener en el país orden, institucionalidad, legitimidad para poder afrontar lo más complejo que va a ser continuar con la educación, con la conciencia en una crisis sanitaria que seguramente nos llevará hasta fin de año, pero también educar a que la población pueda asumir ya conscientemente de que se debe cuidar, debe manejar protocolos de seguridad y debe recibir del Estado todo el acompañamiento y el apoyo con bonos, con subsidios, con cajas de alimentos, con todo lo necesario. Bolivia ha construido en 14 años toda una economía muy fuerte y esos bonos, esos recursos hoy deben ser distribuidos en los bolivianos, para los bolivianos. Lamentablemente eso no lo van a hacer en un momento de elecciones. Imagínense que faltando una semana estén entregando bonos y estas cosas. No funcionan así las cosas. Tiene que hacerse de manera seria y responsable, pero Bolivia está en una situación realmente complicada y que por supuesto que nadie quiere que terminemos siendo el país más contagiado, por lo menos en la región. Bueno, esperemos que así no sea. Muchísimas gracias, Edna, Cristian y a Hugo por haberse conectado desde sus respectivos países para darle posiblemente un cierre a esta versión de nuestro programa Cartas sobre la Mesa vía telemática.
con este cierre de América Latina. Espero de verdad que la pandemia pase rápidamente por los países y puedan volver a la normalidad, vamos, que sea a la nueva normalidad, como le llaman en todas partes del mundo, y así también yo poder ir por allá nuevamente y seguir hablando de los temas que le interesan a toda la región. Muchísimas gracias por haber venido hoy al programa. Yo los espero la próxima semana en Cartas sobre la Mesa, donde vamos a estar nuevamente en la calle y vamos a estar trayendo nuestro programa desde la ciudad de Madrid, otro de los focos importantes de la crisis del COVID-19 a nivel mundial, para entender cómo se está levantando España tras esta pandemia.